Compañeros, compañeras, les queremos agradecer enormemente la presencia de todos ustedes acá. En la presentación del libro del compañero Luis Vega, Memorias de un combatiente, un horizonte de futuro. Como Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, para nosotros un gran placer que ustedes justamente estén aquí y tal vez en las redes ustedes hayan visto en una de nuestras propagandas que hacíamos para invitar a participar y a venir a esta presentación del libro, lo que era una proclama del año 1984, 6 meses después de formado el Frente Patriótico, que se leyó tras la toma de Radio Minería, en un país bajo estado de sitio, en pleno centro de Santiago. Era una operación que desafiaba a las fuerzas de seguridad del régimen, supuestamente monolítico, al cual muchos partidos incluso llamaban a no enfrentar por cuanto era imposible estrellarse contra esa muralla sin salir ileso. En esa proclama, si hoy día la presentásemos en un volante, en un panfleto, prácticamente conserva toda su vigencia. Empieza hablando de que hasta cuándo los chilenos debemos soportar la miseria, la cesantía, los salarios de hambre, mientras unos pocos se enriquecen, robándose los bienes nacionales, las riquezas naturales del país. Ahora, ¿por qué la vigencia de esa proclama? ¿Por qué aún hoy día nos parece que fueran palabras que retratan perfectamente la situación de hoy en día en Chile? Evidentemente porque al final de cuentas, a pesar de haber ya transcurrido desde que se leyó esa proclama 39 años, el Frente Patriótico cumple 40 el próximo 14 de diciembre, porque las bases que sentaron, que impulsaron el golpe de Estado, los intereses económicos, la sociedad que se construyó sobre la sangre de millones de chilenos, esa sociedad con un capitalismo exacerbado, prácticamente quedó impune. Evidentemente hubieron los fenómenos exteriores a la dictadura, como algunos personajes, como algunas prácticas para detener, torturar, desaparecer a los chilenos, pero esencialmente el modelo es el mismo. Entonces, por eso la vigencia no solo de la proclama, sino de los valores del rodriguismo y de la lucha anticapitalista en Chile. Bien, entonces, los compañeros aquí presentes, no voy a nombrarles todos los títulos ni nada de eso, es largo, son compañeros absolutamente conocidos, toda una vida de entrega en la lucha revolucionaria, pero los compañeros Burgos, que es abogado, y el compañero Tricot, que es sociólogo, nos darán una perspectiva suya propia respecto del libro y evidentemente de las impresiones que el libro les deja. Y posteriormente, finalmente, hablará el compañero autor del libro, que Luis Vega fue encargado del Frente Patriótico en los años bastante difíciles aquí en la quinta región, y cual aparece bastante en el libro, y es parte de nuestra historia como porteños. Le dejo entonces la palabra al compañero Burgos. Perfecto. Bueno, Gustavo, ¿a micrófono? Perfecto. Yo voy a poner de pie por un asunto... ¿No me puedo poner de pie? Entonces no me pongo de pie. Lo que no logró la dictadura. Bueno, compañeros, en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos los que están acá en el lanzamiento de este libro del compañero Luis Vega.
Este texto que está acá son a lo menos 2 o quizás 3 libros, el valor que tiene este trabajo. Quisiera comenzar por aquellas cuestiones que son las primeras que impresionan al leer el texto. Lo primero es que está muy bien escrito y tiene puede ser entendida como una novela. O sea, si uno quiere, si esto lo lee un extraterrestre, una persona que no conoce nada de nuestro país, puede entender que esto es una historia de aventuras, una historia de terror, una historia de alegría, una historia de amor. Tiene capítulos que son notables, como El Puente, y de hecho no está asignado en los capítulos de este trabajo, no está asignado en virtud de algún análisis tradicional político, sino que en función de la narración. Es la narración la que domina a lo narrado, si se permite esta expresión. Entonces, me parece que este texto merece un lugar en esa cadena literaria que en nuestro país, conforma Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán y aquellos que en general plasmaron las luchas populares, los sufrimientos del pueblo en una clave literaria que tiene la enorme virtud de no solo hacer contacto con cuerpos de ideas, sino que hacer contacto también con emociones, con historias, con personas concretas. La narración que está expuesta acá como con el lacónico título de Memorias de un combatiente contribuye también en ese sentido. El texto de Vega se nos presenta como un desafío en ese sentido como primera cuestión. Eso es lo primero que sorprende, ¿no? No tomé exacta conciencia, me estoy dando cuenta ahora, pero no estoy seguro siquiera si aparece mencionado Pinochet. No aparece mencionado Pinochet, claro. Entonces es un dato bien interesante y que da cuenta de la manera como lo que está expuesto acá no es un flujo de conciencia en modo alguno, sino que es una narración vivencial. Dicho esto, quiero hacer una segunda observación, y es que esta narración vivencial es soportada por un contexto histórico, por un contexto político sumamente definido, muy marcado, y que narra un periodo también muy específico de nuestra historia. Es probablemente un intento de hacer una novela de la dictadura, aunque a lo mejor Luis no se lo propuso, pero es probablemente, al menos las cosas que yo he leído sobre el periodo, una de las cuestiones que aborda de manera más directa esto. Pero esta narración no es una narración hecha desde cualquier lugar, es una narración hecha desde el combate político, desde una forma de combate específico, que es la lucha militar en contra del régimen, y no solamente de lucha militar, sino que una lucha orientada a la estructuración de una fuerza militar que acabe con la dictadura, y que viene de las entrañas del Partido Comunista y que proviene al mismo tiempo de la militancia revolucionaria que comenzó a formarse a fines de la década de los 70 y marcadamente en la década de los 80. Las referencias que aparecen a lugares, a situaciones, a hechos específicos, a determinados apagones, a determinadas protestas, para quienes tuvimos la suerte, voy a decirlo de esa manera, suerte, de vivir ese periodo, es también una invocación bastante nítida sobre lo que fue sobre la manera como vivimos aquel periodo, quienes tomamos la opción de enfrentar a la dictadura y lo hicimos desde una perspectiva revolucionaria. En ese sentido, no es una memoria de pretensión objetiva, equidistante o que pretenda simplemente hacer un trasvasije de experiencias personales, sino que es algo absolutamente tendenciado y orientado precisamente a poner de relieve el vigor, el vértigo que marcó a la militancia de aquel periodo. Creo que en ese sentido este texto tiene esas cuestiones que son, yo diría lo primero, por lo mismo, que le dan un carácter bastante excepcional. En segundo lugar, el libro insinúa muchas cosas. Es un texto que no hace una reflexión sistemática, pero sin embargo, en la narración
deja en evidencia los problemas políticos que enfrentó la militancia de aquel periodo, y particularmente la militancia que nace o que se forma dentro del Partido Comunista. Y en ese orden específico, una de las cuestiones que más queda patente señalada es el conflicto que existió y que existe, pero que existió claramente en aquel periodo, entre el carácter revolucionario del proceso de la lucha en contra de la dictadura versus las concepciones reformistas que se venían arrastrando desde el proceso de la Unidad Popular, que veían de alguna forma esta idea de la reivindicación de las formas más agudas de lucha. Me parece que esa es la expresión específica que usó Corbalán, ¿no? Esta idea de reivindicar todas las formas de lucha, no como una forma de proyectar una lucha por la toma del poder, una lucha por la revolución social, sino más bien una lucha que tenga límites y cercos muy acotados y que tenían que ver con impulsar el término de la dictadura y dejar esto todo finalmente dentro del proceso institucional, como finalmente ocurrió. De tal suerte que está presente acá también esa contradicción entre el carácter revolucionario del proceso, que es una cuestión objetiva, que está determinado por cuestiones nacionales, internacionales, pero fundamentalmente por cuestiones de clase, versus la concepción que tenían las direcciones, volcadas a lo que fue la Asamblea de la Civilidad, el Movimiento Democrático Popular y finalmente el surgimiento de la Concertación. Aquel periodo que estuvo marcado absolutamente por dar cuerpo orgánico y político a la transición de los 30 años que nosotros también conocemos. Ese fraude histórico y en el que estuvieron involucradas las direcciones, entre otras, del Partido Comunista, colisionan con el accionar militante que está descrito en este texto. Yo tuve la suerte de entrevistar a Luis hace algún tiempo, hace poco tiempo, hace un par de semanas en realidad, y él me decía, digamos, de que una de las cuestiones fundamentales como conclusión política de esta experiencia es precisamente que el carácter de esta lucha plantea que la cuestión no solamente puede quedar restringida a la cuestión democrática, sino que principalmente debe centrarse en la reivindicación revolucionaria, en la salida comunista, en la salida de la revolución socialista como solución a los problemas que atraviesan a nuestra sociedad. Esto me parece que es una cuestión que está insinuada en el texto. Hay 2 o 3 episodios donde claramente este asunto se plantea, tanto respecto de la actividad militante como con respecto a las reflexiones a futuro, a lo que significó el término de la dictadura, el impacto que tuvo el plebiscito, que también aparece insinuado solamente. Y finalmente quiero decir lo siguiente, que es como la tercera cuestión, para terminar. El problema militar para la izquierda, y específicamente para la izquierda que se reclama revolucionaria, es el problema de los problemas. O sea, es allí donde se resuelven finalmente todas las cuestiones estratégicas. Podríamos decir, aquel punto, aquel hilo que define, o aquella línea que permite discernir o distinguir entre una posición revolucionaria respecto a una posición reformista, que es el canon clásico del debate dentro de la izquierda, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y el debate de la cuestión militar no solo estuvo presente ahora con motivo, por ejemplo, de la conmemoración de los 50 años del golpe, no solo estuvo presente en el proceso revolucionario que terminó frustrado con el golpe del 73, sino que también estuvo presente de manera bastante explícita durante el pasado estallido de octubre del 2019. Y estuvo presente en cada levantamiento popular, no solo en Chile, sino en el mundo, y está presente actualmente en el levantamiento del pueblo mapuche, por supuesto. A nivel internacional, está de más decirlo, una de las cuestiones que en este momento divide a la izquierda es precisamente la postura a tomar frente a la resistencia palestina en contra de la ocupación sionista. Hay un sector importante que se ha limitado a reclamar la vigencia del derecho internacional, a tomar una postura meramente pacifista. Por cierto que está bien reclamar el alto al fuego, pero ese reclamo del alto al fuego no es nada si es que no se traduce en una
conducta de lucha antiimperialista y de reivindicación explícita del levantamiento armado del pueblo palestino. Esto es una cuestión fundamental sin la cual es imposible encarar en términos de clase, en términos de revolución social, la destrucción del Estado de Israel, que es el único elemento a través del cual el pueblo palestino puede ser liberado. Entonces, la vigencia de esta cuestión militar y del debate militar es algo que está presente permanentemente en el debate político de la izquierda, y está presente además en esta coyuntura en que estamos siendo convocados a votar entre dos alternativas pinochetistas, por decirlo en términos puramente jurídicos, o la Constitución de Pinochet o la Constitución de Kast, como les gusta decir a algunos que hacen campaña por el voto en contra. Por cierto, no está mal votar en contra. Este proceso constitucional es una forma ya terminal probablemente de materializar el acuerdo por la paz. Pero lo que es importante poner de relieve en este punto es que si en este momento estamos en esta disyuntiva absurda de tener que discernir entre una u otra alternativa, es porque la izquierda ha resignado plantear una línea revolucionaria de lucha en contra del régimen, y al resignarse de esa manera ha abandonado la posibilidad de debatir sobre estas cuestiones que están planteadas en este libro. Hay acá, y esto me parece, y con esto termino ya definitivamente, creo que es lo que está en la sangre de este texto. Si al comienzo me referí un poco a la forma, me referí un poco al contexto, me quisiera referir también a lo que está en la sangre, lo que respira en este texto, y es la reivindicación de la lucha armada. Esa cuestión que no tiene que ver simplemente con la cosa de los métodos, ¿no? Esta idea de que se pueden aceptar estos o los otros métodos, sino que tiene que ver con una cuestión mayor. Es de que si nosotros lo que queremos es algo distinto de lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, vale decir, la izquierda conduciendo una y otra vez interminables derrotas, y una izquierda que lo único que convoca es a ponerse en fila detrás de la burguesía liberal, bajo el respecto de que tenemos que unirnos para derrotar al fascismo, como supuestamente ocurrió en las pasadas elecciones de noviembre y diciembre del 2021, en que había que votar a Boric. A esta altura resulta gracioso, para evitar que triunfara el fascismo de Kast. Y hemos tenido que constatar de que ese programa de Kast lo ha aplicado Boric. Disyuntiva idéntica que se presenta hoy día en Argentina. Entonces, esta cuestión, el debate de la cuestión militar, que está conectado con lo insurreccional, está conectado con el carácter terminal que tiene la lucha revolucionaria hoy día en Chile. Esto es, si el régimen capitalista se perpetúa, nosotros nos seguiremos hundiendo en una crisis que no tiene fondo y que tiene como telón de fondo lo que está ocurriendo en Palestina. Y del otro lado, bueno, el camino es precisamente aquello que está esbozado acá, de una manera bastante educativa, porque está planteado no solo desde el punto de vista de la reflexión de la emoción, sino que algo que he dejado constantemente para el final. Hay toda una reflexión acá que tiene que ver con la experiencia conspirativa, que tiene que ver con la cuestión organizativa y que tiene que ver con una posición de clase que Luis Vega toma decidida y claramente al exponer estas cuestiones que tienen que ver con su condición de militante y por sobre todo de revolucionario. Eso, compañero. Gracias, compañero. Le dejamos ahora la palabra al compañero Tricot. Muchas gracias. Ya no sé qué decir, ya no se me ocurre. Voy a tener que inventar algo. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, y muchas gracias por este espacio y a todos los que están asistiendo. El título yo creo que es bastante significativo y tiene que ver un poco con lo que tú decías en algún momento, porque dice Memorias de un combatiente. La memoria nos remite aparentemente al pasado, a un conjunto de recuerdos, a retazos de recuerdos, pero también dice un horizonte de luchas, y las luchas no son solamente nacionales, sino que son internacionales. Y en este momento una de las luchas más importantes, por supuesto, es la lucha del pueblo gazetí contra el sionismo israelí y la resistencia que está llevando a cabo el pueblo palestino, y es al menos un homenaje que debemos rendirle a ese pueblo valiente que está luchando no solamente ahora, sino que por 75 años para recuperar sus territorios, ¿no?
Entonces me parece que es importante no solamente hablar de la memoria, sino que del presente de ese pueblo que está luchando. Yo quiero hacer un análisis del libro de Luis en 4 niveles, ¿no? No quiero aburrirlos con un análisis sociológico, no mucho menos, no se preocupen, tranquilos. Pero antes de hacer ese análisis en cuatro niveles, quiero hacer eso que ustedes los chilenos llaman spoiler, porque ahora todos los chilenos hablan inglés. Entonces hablan el coffee break, el happy hour, el Cyber Monday, Cyber Friday, no sé cuántas cosas más. Pero todos saben lo que es un spoiler, que es echarle a perder una película, ¿no es cierto? Contarle el final Yo no les voy a contar el final del libro porque la idea es que lo compren. Pero sí quiero contarles una cosa que me parece que es muy interesante, que dice el libro. Lo siento, Luis, pero le tengo que decir esto porque tiene que ver con uno de los niveles, que son 4 niveles que les quiero analizar. Y en un momento, en el libro, Luis, o Lucho, no sé cómo te dice. Bueno, Luis, digámosle Lucho, se comienza a enamorar. Entonces, se comienza a enamorar de una de sus subordinadas, una de las compañeras con la cual trabajaba. Y él, como un militante disciplinado, dice, bueno, me está gustando esta compañera, a esta compañera parece que le gusto yo, esta cuestión es recíproca, pero yo como un militante disciplinado tengo que contarle a mi jefe, tengo que decirle, oye, ¿qué hago? Porque me estoy enamorando de ella, ¿no? Entonces le cuenta al jefe, y el jefe, otro militante disciplinado, dice, bueno, tengo que consultarle a la Dirección Nacional del Frente qué es lo que hago, ¿no es cierto? Entonces Lucho queda esperando ansiosamente en ascuas, 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, no recuerdo cuándo, la verdad, las cosas. 3, no fue mucho, ya digamos 2 semanas. Y en esas 2 semanas se seguían viendo, se seguían mirando, furtivamente, de lado, pero sin hacer nada, porque eran militantes disciplinados. No les voy a contar cuál es el desenlace de lo que sucedió, si llegó o no llegó la autorización del frente, porque para eso tienen que comparar el libro, obviamente, ¿no? Pero lo que yo quiero llegar, porque yo no habría pedido autorización a nadie, o sea, que quede claro eso, ¿no? Tengo que ser honesto. Pero lo que yo quiero dejar en claro, y este es el primer nivel de análisis, es que aquí en Luis había una clara interrelación entre lo que es la disciplina y la militancia. O sea, no había una distinción, entre lo que era ser disciplinado y en lo que era ser militancia. No había una vida separada, no había una vida personal que fuera distinta a la vida militante, a su trabajo militante. Podía estar 1 año sin una vida social. Eso daba lo mismo. Él sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso era lo fundamental. O sea, él tenía una misión que cumplir, que se la daba un jefe determinado, ya fuera aquí, ya fuera en el norte, ya fuera en el sur, donde también estuvo. Aquí estuvo 2 años, ¿no? 2 años acá, estuvo en el sur, estuvo en el norte, cumpliendo las misiones que se le asignó. Lo hizo como correspondía y esa era su labor, ¿no? Esa era su labor. Entonces, y esa disciplina y ese trabajo, y este es el primer nivel de análisis, digamos, ¿no? La interrelación entre lo privado y lo disciplinado, lo aprendió desde muy chico, porque él lo aprendió en su población, en Santiago, ¿no? Muy pequeño, abandona su hogar, vive en la calle, aprende a sobrevivir en la calle también, pero también aprende todo lo que es el secreto, ¿no? El mantener el secreto. En la población también se trabajaba de muy niño en la dictadura, y ya más adolescente en el liceo comienza entonces también a trabajar esta idea de, mientras otros hacían trabajo, él comienza a identificarse con lo que es la juventud comunista en ese momento,
y a guardar el secreto. Y se identifica con la juventud comunista sin saber mayormente lo que es, qué es lo que nos pasaba a todos nosotros, ¿no? No es que uno fuera imbuido inmediatamente del marxismo, de las grandes obras clásicas, no sé. Uno tendría a identificarse con ciertas ideas, ¿no? Sin ir más allá de eso, ¿no? Una cierta cuestión identitaria más que nada. Bueno, y lo interesante de esto es el guardar el secreto. La vida, el no decir nada, ¿no? El no decir nada, el saber casi instintivamente que no tienes que decir nada. O sea, la disciplina casi instintiva, digo, de no tener que decir nada más de lo que tienes que decir. Esa era una forma de vida. Es una forma de vida que iba ya, sin ser militante todavía, sin ser militante, ya sabías que no tenías que hablar, no tenías que decir, tenías que guardar una cierta secretividad, porque si no podía ser peligroso, sin saber todavía que podía ser peligroso, ¿no? Porque todavía no estabas involucrado en el trabajo conspirativo, en el trabajo clandestino, a lo mejor no conocías las reglas, los métodos, etc., ¿no? Entonces, esa interrelación de la vida, de una forma de vida, ya comenzaba a gestarse en lo que era esta primera idea, ¿no? Este primer nivel de análisis que trasluce el libro o que se trasluce en el libro a través de todo el libro, ¿no? A través de todo el libro de Luis Vega. Y eso es lo interesante del libro, ¿no? Y por lo tanto no le voy a dar más detalles de cómo se ve, o los detalles de cómo esto se verifica en el libro, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos de cómo esto se va dando, y uno de los mayores ejemplos es que él está aquí, está con nosotros, digamos, ¿no? Y tuvo la posibilidad y tuvo la virtud de sobrevivir, que desafortunadamente muchos otros compañeros y compañeras no pudieron sobrevivir, ¿no? Y una de las razones por las cuales él pudo sobrevivir es precisamente por esa interrelación de forma de vida, modo de vida y disciplina y militancia activa, ¿no? Militancia activa. Bueno, ese es un nivel de análisis que se trasluce, creo yo que uno puede analizar el libro en ese sentido. El segundo nivel de análisis, y esto a mí me parece que es interesante, que el tema de la memoria, la historia, el testimonio, el olvido, siempre he dicho, siempre he señalado, yo creo que es un buen momento, un buen espacio para decirlo nuevamente, de que tanto la historia, la memoria, el olvido, el testimonio, siempre navegan en una nave, en un barco de cristal. Y como es de cristal, siempre es muy frágil y puede naufragar o puede estallar en 1000 pedazos en una tormenta inesperada, como puede ser, por ejemplo, la dictadura, ¿no? Una dictadura que nadie... Es decir, que todos esperábamos que en algún momento iba a haber un golpe militar, pero nadie se esperaba que iba a ser una dictadura tan brutal como lo fue, ¿no? Y por lo tanto nadie sabía tampoco cómo enfrentarla, ¿no? Y en el libro se describe muy bien, y Luis lo describe muy bien, cómo se empezó prácticamente desde cero, desde la nada, a tratar de armar la resistencia contra la dictadura, ¿no? Entonces, y para horror de los historiadores, muchas veces uno, o yo creo al menos, de que la memoria puede ser mucho más duradera de lo que ellos piensan, ¿no? Siempre dicen, no, la historia es más importante, las fuentes de la historia son más importantes, hay que documentar todo, hay que escribir todo, hay que ir a las fuentes originales, ¿no? Hay que ir a este libro tal vez. La memoria es frágil, las cosas se olvidan, ¿no? Lo que tú estás contando, eso puede ser verdad como que puede ser mentira, ¿no? Todo tiene que ser documentado,
Pero la historia también es frágil. ¿Quién escribe la historia? ¿No? Y el olvido también es muy frágil, ¿no? Porque se nos impone el olvido. Entonces en esta nave de cristal de repente se revuelve todo, ¿no? Entonces nunca sabemos qué es lo que es historia, qué es lo que es memoria, qué es lo que es olvido, qué es lo que es testimonio. Siempre se nos dice también que el testimonio también no es válido. Y no es válido el testimonio, ¿por qué? Porque lo está escribiendo alguien que está muy cerca de lo que sucedió. Y como está tan cerca de lo que sucedió, no tiene validez, ¿no? Porque está muy involucrada la persona. Y como está tan involucrada la persona, entonces recuerda lo que quiere recordar y no recuerda aquello que no quiere recordar, porque es muy doloroso. Y como es tan doloroso, entonces lo excluye de sus recuerdos, ¿no? Entonces va seccionando y va seleccionando lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Entonces al final terminamos con memorias fragmentadas, ¿no? Entonces los historiadores dicen, no, eso no nos sirve el testimonio, busquemos en otras partes, ¿no? Y así nos vamos quedando solamente con lo que nos dicen los historiadores, ¿no? Entonces, todo esto es importante, lo que se escribe, lo que se nos dice, lo que se nos cuenta, cualquier aporte es tremendamente fundamental. Por lo tanto, lo que hace Luis, lo que hizo Luis, es importante, es fundamental en este caso para la historia, para la memoria, para lo que él está haciendo. Ahora él optó por escribir en primera persona, ¿no? Él optó por el relato en primera persona, lo cual es absolutamente válido, ¿no? Él podría haberlo hecho de otra manera. Él optó también por algunos retazos de historia, y tú lo decías también, ¿no? Hay reflexiones que tienen que ver con la historia, hay reflexiones que tienen que ver con lo político. A lo mejor no fueron totalmente sistematizadas, a lo mejor no fueron totalmente profundizadas, ¿no? A lo mejor fueron pinceladas, pero a lo mejor eso no fue su objetivo, ¿no? Su objetivo era otro. Bueno, eso hay que preguntarle a él, ¿no? Eso hay que preguntárselo a él. Él lo hablará mucho mejor que lo que puedo hacer yo, ¿no? Estas son solamente mis apreciaciones después de haber leído el libro, ¿no? Pero él optó por lo presencial y por lo testimonial, por hacerlo en primera persona, y además, muy a la pasada hablábamos recién, y hay cosas que él no pudo comprobar porque hay compañeros que no están, hay compañeros que murieron, hay compañeros que no vio nunca más, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que no pudo comprobar tampoco, ¿no? Y que un historiador habría dicho, bueno, si no lo comprobaste, no existe. Si no lo comprobaste, entonces eso no sucedió, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no se pueden comprobar simplemente porque, bueno, las condiciones no lo permitieron nomás, ¿no? Pero eso no significa que no haya existido, ¿no? Hay mucha gente que uno no vio nunca más. O lo viste una vez y no sabías su nombre, y no sabías dónde vivía, y no sabías nada de él o de ella, ¿no? Pero es muy valioso lo que se planteó. Otra cosa que me llama la atención, ya como tercer nivel de análisis, para ya ir finalizando, porque ya he hablado mucho, es que él realiza, a mi parecer al menos, se realiza un análisis cronológico, pero con ciertos ribetes políticos, obviamente, de todo lo que, y creo que tú lo mencionabas también, ¿no? De todo lo que fue el desarrollo de la política militar, político-militar, sobre todo del trabajo de masas, del trabajo de la política de rebelión de masas, de la violencia aguda a partir del pleno del Partido Comunista y de las declaraciones de Luis Corvalán, de la violencia aguda, qué sé yo, de la política después de rebelión popular y en fin, de la política militar del partido, de la tarea militar, de la juventud, hasta llegar hasta el Frente, la Sublevación Nacional, en fin, todo lo que significó la política militar del partido y de las juventudes comunistas. Se hace todo un desarrollo
cronológico incluso, uno puede seguir todo lo que se hizo. Y por cierto, todo lo que tú planteas, ¿no? Todas las acciones que se realizaron, y con muchos ejemplos y con muchas ilustraciones de lo que se hizo, con sus aciertos, con sus errores, con sus anécdotas, con cosas incluso jocosas, ¿no? de lo que sucedía ahí, ¿no? Con mucho, como te digo, con mucho acierto, pero con muchas cosas que, bueno, a veces resultaban mal, qué sé yo, ¿no? Pero que eran sumamente interesantes porque era lo que sucedía, ¿no? Era lo que sucedía. Aquí tú hablas de gente común y corriente, como somos todos, de gente común y corriente que hacía cosas que no eran ni comunes ni eran corrientes, ¿no? Al contrario, eran notables para lo que sucedía en esa época, ¿no? Eran notables, ¿no? Y yo te congratulo por eso y por todo lo que se hizo, ¿no? Por todo lo que se hizo. Entonces, y al hacer eso, y en el último nivel de análisis ya finalmente, es que lo que tú haces es desde el nivel desde el nivel de la humildad. Es decir, aquí lo que tú estás planteando es resaltar tu trabajo siempre desde el nivel del artesano de la revolución, del artesano de la lucha antidictatorial, de los héroes y heroínas anónimos, de todos los que hacen el trabajo, de los combatientes. Aquí no están los grandes nombres, ni las grandes acciones que muchos conocemos o que mucha gente conoce, sino que están todos aquellos que hicieron miles de cosas que poca gente conoce, ¿no? Y no son solamente las operaciones, ¿no? Que tuvo un nombre, muchas de ellas, ¿no? Sino que también están, y creo que tú lo dices también, hay centenares y centenares de gente que participaba y que están repartidos por Chile, o bueno, algunos murieron, pero otros están repartidos por Chile y por el mundo, gente que colaboró de manera importante a la derrota de la dictadura, al desmoronamiento de la dictadura, y que colaboró con casas de seguridad, con guardar barretines, con transporte, recuperaciones de automóviles, en fin, un montón de cosas, y la gente no tiene idea. La gente no tiene idea. Y tú recuperaste todo eso, ¿no? Pero siempre desde como te digo, desde la humildad. Y yo creo que eso es súper importante. O sea, lo que se hizo, todo lo que se hizo, ¿no? Como te digo, lo bueno, lo malo, todo lo que sucedió, ¿no? Y bueno, finalmente agradecerte por el libro. Me parece que es un tremendo aporte a todo lo que se hizo en las regiones donde tú estuviste. Es un libro que debe ser leído, es una contribución enorme al trabajo realizado, a lo mejor por mucho lo que estuvieron aquí, no sé, lo ignoro, no les voy a preguntar tampoco. Y si quieren conocer el desenlace de lo que sucedió con tu amor, o a lo mejor no sé, no sabemos la autorización o no autorización, compren el libro. Eso. Bien, compañeros, después de la intervención de ahora que viene del compañero Luis, el autor del libro, podrán ustedes, si gustan, realizar preguntas, alguna observación. Eso. Compañero Luis. Gracias. Bueno, saludar a todos los presentes, a mis compañeros del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, a los panelistas, a Tito, y saludar a algunos por ahí que están combatientes de aquella época que caminaron y están dentro de estas narraciones. Primero que nada, antes de cómo se llama, de exponer, la coyuntura hoy día internacional obliga a los revolucionarios, a los que empuñamos las armas contra la dictadura, a los que pensamos
de que la rebeldía tiene que tener herramientas para luchar contra los poderosos, contra el capitalismo. Saludar la resistencia hoy día del pueblo palestino en Gaza, los combatientes, a estos combatientes que esta parte de la izquierda les dice los terroristas de Hamás, que no solamente Hamás es el que combate, sino que son todas las fracciones palestinas que tienen expresión política y armada en el territorio. Entonces, desde este lugar donde a nosotros también se nos catalogaba de terroristas, saludamos a la resistencia palestina, saludamos a los movimientos de liberación que luchan contra el Estado de Israel, que representa al capitalismo, representa al imperialismo norteamericano y su hermano menor, los europeos. Entonces, bueno, desde acá mi saludo modesto, revolucionario, a la resistencia palestina. Dicho esto, contar un poco, no voy a contar la historia, pero sí contar más o menos cuál era la idea de escribir. Yo hace mucho tiempo tenía la idea de escribir. Este trabajo tiene más de 2 años. Había hecho las primeras historias fragmentadas en Facebook sobre la fuga, sobre algunos hechos. Y en algún momento decidí empezar a escribir este libro y siempre pensé como memoria, siempre lo pensé como memoria, pero quería contar la historia de la lucha armada contra la dictadura. Si bien es cierto, ahora empecé a dudar si en alguna parte puso Pinochet, pero no, creo que no, y si está, tiene que ser en un contexto biográfico. Y precisamente porque nuestro enemigo no tiene que estar acá. Estos son unas memorias que tienen que ver no con la victimización, no con la memoria de los 50 años, donde todos los que levantaron el gobierno de la Unidad Popular son víctimas de la dictadura, víctimas de los militares, donde estos sujetos históricos no tenían proyecto político. Hoy día se habla de la tortura, de que estuvieron presos, de una serie de cosas, pero no se habla del proyecto político, en el caso de los que tenían que ver con el gobierno de la Unidad Popular, del proyecto de Salvador Allende, del socialismo con empanada y vino tinto, como se hablaba en la época. Pero también está esta otra memoria también, la memoria que nos correspondió a nosotros en los años 80, la de los combatientes, la de empezar desde cero. Entonces, tenía que escribir eso, pero no sabía cómo. Yo nunca he escrito, nunca he escrito. Tengo que agradecer al editor del texto, del libro, que hizo un trabajo maravilloso, pero que no cambió el sentido de cada uno de los relatos, que no tuvimos ninguna divergencia en eso, al contrario, los reafirmó, mejoró los tiempos, la ortografía. Cuando uno de repente habla en primera persona y después está hablando como en pasado, entonces mejoró esas cosas. Entonces, cuando decido escribir el libro, lo primero que hablo con un compañero, le digo, voy a escribir un libro sobre nuestras memorias, pero quiero escribirlo en primera persona porque si lo contaba como novela, por muy bonita y muy gráfica que fuera la acción, era muy difícil sostenerlo, para mí por lo menos. Entonces decía, ¿cómo sostengo historias acá que son novelescas, son épicas? La historia acá de Playa Ancha, varias historias de acá, de La Serena, La Fuga. ¿Cómo las sostengo? Si uno cuando las lee parecen mentiras. Pero así éramos, así combatíamos. Entonces decidí que el libro tenía que ser en primera persona. Tenía que hacerme cargo de los errores. Hablé con José Miguel, que hizo su primer libro sobre los internacionalistas, y me dice, pucha, cuando empecé a escribir el libro, lo hice, y después me empezaron a decir los compañeros que esto no era, que la fecha no correspondía, y dije, ya, el segundo libro, somos tranquilos, pero nunca tanto, lo voy a hacer como novela, para no tener esa dificultad. Pero yo corrí con el riesgo de escribir en primera persona. Y escribir en primera persona con un relato colectivo, rescatando a los compañeros, a los combatientes,
a los ayudistas, a los colaboradores. Entonces, lo hago en primera persona, escribo sobre él y después me dedico a buscar a los que encontré por ahí sobrevivientes, y a mejorar la historia. A decir, mira, esta es la del puente, ¿qué le falta al puente? No, yo estaba allá, yo vi esta cosa, la mejoré, logré tener un mejor relato. Y lo último que hice, que hacen los historiadores, fue buscar antecedentes biográficos, me fui a la biblioteca, estuve meses metido, cada vez que venía me iba a la biblioteca y buscaba las noticias de esa época y encontraba los titulares, y cuando veía los titulares empezaba a acordar también de cosas que se me habían, que ya no estaban tan frescas. Entonces eso me ayudó también a la memoria, a mejorar esta memoria. Pero esta memoria, cuando la termino, empiezo a buscar quien me la imprima, empiezo a buscar, y empecé a encontrar una cantidad de voluntades para el editor, conseguí los diagramadores, conseguí los diseñadores de la tapa, de las láminas, y fui al final construyendo nuestra historia colectiva de las memorias del Frente Cero, antecesor al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y si bien es cierto, en el libro gráfico que prácticamente empezamos de cero, pero nunca se empieza de cero. Siempre se empieza, o cuando no tienes nada, empiezas a buscar referentes, en otras luchas, empezamos, aquí explico esta parte, esta formación que teníamos en la J bolchevique, marxista-leninista, pero que nos cerraba, nos llevaba solamente al parlamentarismo, a la república, y después cuando empezamos a caminar en esta tarea de la tarea militar, fuimos descubriendo que existían los cubanos, que existían los sandinistas, que existían los vietnamitas, la guerra de todo el pueblo. Entonces ya no pensábamos solamente en terminar con la dictadura, empezamos a pensar en la toma del poder. Con los compañeros de acá, con la jefatura, con Julio Muñoz Otárola, que fue con los últimos que estuvimos en la jefatura acá en la región, pensábamos qué íbamos a hacer con la Armada, pensábamos cómo íbamos a tomarlo los cerros, pensábamos, me acuerdo que en ese tiempo había una sola grúa en el puerto, y soñábamos con la grúa, soñábamos cómo vamos a botar la grúa para paralizar el puerto. Y mandamos a un compañero, me acuerdo, a hacer un curso de buzo. Le dijimos, tú te vas a ir a estudiar, pero allá tienes que decir que tienes que ser buzo y si no te devuelve. Entonces, y creo que hizo el curso, después creo que hizo el curso ya de buzo. Pero estábamos pensando en la toma del poder. Entonces el rodriguismo empezó a caminar en un horizonte más allá de lo que teníamos la formación de la Jota, comunista. Entonces nos colocamos un horizonte revolucionario mucho mayor. Por eso que el libro, cuando hablo de las memorias como un horizonte. Entonces, este libro está pensado no solamente para recordarlo entre nosotros, está pensado para que los jóvenes, las nuevas generaciones, puedan conocer cómo empezamos, cómo se empezó y que nosotros también éramos antecesores de otras luchas. Detrás de nosotros había otras luchas de la clase obrera, de otras revoluciones que empezamos a estudiar, empezamos a leer a Omar Cabeza, empezamos a leer al Che, a Guyen Guiap. Entonces, pero hoy día, para estos tiempos, cualquier proyecto político, revolucionario, necesita registro de otras luchas, para que no cometan los errores que cometimos nosotros, o para que vayan más lejos de donde alcanzamos a llegar nosotros. Entonces, por eso es importante que estas memorias puedan ser difundidas, puedan pensar, el lenguaje está pensado, por eso son cortas, son ¿cómo se llama? No son largas. Evité tener un discurso panfletario, llenarlo de citas, buscar los rodriguistas, ponerle cada una de las cosas a los rodriguistas. Entonces me dediqué a narrar cómo veía, cómo caminaba, cómo fui creciendo junto a mis compañeros. Porque indudablemente, de ser un combatiente, terminé en el norte en una jefatura solo, después me mandaron para el sur con el Luis Guerra,
Después me vine para acá, para la región. Me tocó vivir momentos dolorosos, donde nuestros compañeros cayeron. Hoy día está un hijo de Viñatelo, un compañero que también es un homenaje para mí este libro, porque él era como nosotros. Era un combatiente como nosotros, se reía como nosotros, como Luis Guerra también, que andaba siempre riéndose. Entonces, pero éramos combatientes, éramos disciplinados, pasamos desde estas acciones audaces, de estas acciones donde muchas cosas se hacían con ímpetu o osadía, pasamos a la planificación, hacíamos levantamiento de situación operativa, hacíamos planos, pasamos a la etapa de mayor desarrollo. Y lamentablemente, lo que se nos topó al final fue el acuerdo político de transición y elementos que tienen que ver con nuestro fraccionamiento, que eso es para otro análisis. Pero nosotros íbamos hacia adelante, íbamos con un proyecto, y este libro da cuenta, es mi modesto aporte, no personal, sino que colectivo, porque aquí está la memoria colectiva de los que luchamos contra la dictadura, está la memoria colectiva del rodriguismo, y aquí no hay víctimas. Aquí están nuestros compañeros, están nuestros héroes. Si bien es cierto, a muchos nos tocó la prisión, la tortura, otros cayeron en combate, pero no somos víctimas, somos luchadores, revolucionarios, y nuestro legado, por modesto que sea, es un legado para las siguientes generaciones. Y aquí no solamente estamos los combatientes, como decías tú, aquí están los colaboradores, los ayudistas, que nada de lo que hicimos hubiese sido posible para los que éramos parte de unidades operativas o estructuras, sin esa inmensa red de apoyo de colaboradores, ayudistas y nuestro pueblo que está en lucha, porque todo nuestro accionar giraba en torno a la protesta, a la movilización popular. Cada acción que hacíamos acá en el puerto, por ejemplo, refiriéndome al puerto, estaba pensando, cuando volamos el puente, estábamos pensando en parar el tránsito de las mercaderías para apoyar el paro portuario, que ya no era solamente de acá, sino que era un paro portuario nacional, y nuestro accionar estaba ligado al pueblo. Todas nuestras acciones le hablaban al pueblo. Entonces, es importante que esta memoria, que está contenida en el libro, ayude también a otras iniciativas, a escribir, a seguir escribiendo, porque hay mucha historia. Aquí yo traté de desmistificar la idea de que éramos superhéroes. Lo hice con intención. Porque si le vamos a decir a las nuevas generaciones que se pueda enfrentar a un enemigo poderoso, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede aprender. Cualquiera se puede preparar. No necesitamos tener un supercomando, que a veces llegamos a esos niveles, pero éramos del pueblo. Trabajábamos, estudiábamos. Me acuerdo, una de mis unidades de acá, casi todos estudiaban. Y después de estudiar, salían a explorar, a operar. Tenían vida regular. Entonces, por eso es importante que estas memorias ayuden a la memoria colectiva. Si bien es cierto, parte como un proyecto en primera persona, termina siendo un proyecto colectivo y un proyecto que los invito a seguir escribiendo. Los combatientes tienen que escribir. Los que fuimos combatientes por lo menos, estamos obligados, o deberíamos estar obligados, si nos consideramos revolucionarios, por lo menos a transmitir las experiencias de lucha de nuestro pueblo, que no son nuestras. Nosotros somos una parte de esas luchas. Por eso es importante hoy día analizar, por ejemplo, el tema del rodriguismo. Creo que nosotros avanzamos en una forma, una conducta, alguien le llamábamos en algún momento la mística rodriguista, pero creo que somos parte de un legado también de esa forma de hacer política que no debería perderse. Gracias, compañero.
Bien, compañeros, no sé, ¿algún compañero que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, primero que todo, a Tito y a Luis darles las gracias. Como una persona que no vivió la dictadura, pero que se declara abiertamente antipinochetista y rescata lo que dice acá Luis, que es la mítica rodriguista, que por lo menos a mi generación, yo tengo 34, nos abre la posibilidad de conocer al militante rodriguista tal y como dice él. Por cierto que se ha mitificado mucho lo que era la vida clandestina, casi como un tipo que se movía como Clark Kent, así, y realmente no era así. Así que muchísimas gracias por este testimonio, que la verdad que viene pero excelente. Bueno, el de Tito también. Y también hacer mención por último el tema de los ayudistas, que Ramiro una vez lo dijo, que si no hubiera sido por ello el frente no hubiera podido operar. Así que eso, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Compañero, alguna otra pregunta? Vale. Bueno, ¿algo más que decir? No. ¿No? Vale. Bien, queremos agradecerles, reiteramos nuestros agradecimientos por la presencia de todos ustedes. Queremos agradecer también, muy sinceramente, a los dueños de Casa Memoria de Valparaíso, que ha tenido siempre una muy buena voluntad para facilitar el local, las instalaciones, los equipos, lo cual facilita mucho la labor esta de difusión. Eso, compañeros, y eso, les invitamos a leer el libro y a seguir discutiendo este tema que es fundamental para la resolución al final de todas las cuestiones que nos atraviesan como pueblo, como sociedad. Algo tan básico, por ejemplo, es qué vía, de qué forma lograr los cambios cuando hemos tenido, venimos de una derrota, tal vez un muy duro golpe, que significó la instauración de la dictadura, en el cual se cerraron, creemos, todo ese sueño, acabó con ese sueño de realizar los cambios que el país necesitaba, que eran cambios revolucionarios, por una vía en la cual se supone que se iban a respetar por todos los participantes en esta democracia, se iban a respetar ciertas reglas, que sabemos por estas experiencias del golpe, de la dictadura, de que al final de cuentas, como decía Lenin, la única garantía de democracia, de respeto a los derechos del pueblo, es el empoderamiento popular, y ya lo decía más gráficamente, es la única garantía de democracia, es el fusil en el hombro de cada obrero. Y se trata justamente del poder popular, que va más allá de participar y elegir representantes a cámaras, al sillón de O'Higgins en La Moneda. Y eso es una de las enseñanzas del rodriguismo. Y eso nada más, y a comprar el libro, a leerlo y a conversarlo. Muchas gracias, compañeros, por la presencia de todos ustedes.